Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En esta mañana vamos a meditar en un tema al cual he titulado comiendo y digiriendo la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que aprendamos a comer la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos a recibir la esencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, yo creo que del pueblo del Señor, que a cada día escuchamos la palabra del Señor, escuchamos mensaje tras mensaje, escuchamos cada día predicación tras predicación, de una manera y de otra, unas veces de ánimo, otras veces de exhortación, otras veces de diferentes formas nos habla el Señor, siempre buscando hacer una obra en nuestras vidas. Y yo creo que muchas veces, la mayoría, es más lo que escuchamos que lo que comemos. Yo creo que la mayoría escuchamos un 80% de lo que es la predicación y no aprendemos a comer la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es comer la palabra de Dios. Es diferente el que uno escuche la palabra de Dios a que coma la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar tocando este punto, este tema, aprendiendo a nutrirnos espiritualmente. ¿Por qué es que hay cristianos, que hay hermanos que pueden vivir toda su vida en una iglesia y jamás tener fruto de lo que han escuchado? Pueden tener los mejores predicadores. Hay gente que ha escuchado y que va en pos de los mejores predicadores, buscando a los mejores predicadores, pensando que escuchando al mejor predicador van a tener victoria en sus vidas y van a tener crecimiento espiritual. Y le digo, no es así, hermano. No es por lo que uno escuche por los mejores predicadores. Si uno quiere escuchar a los mejores predicadores están en la palabra de Dios. Ahí tenemos al predicador Pablo, tremendo, que predicaba con fuego, con unción. Ahí tenemos al predicador de predicadores, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos los mejores predicadores. Entonces, por predicadores no queda, hermanos. El predicador mejor que ha habido y que habrá jamás es nuestro Señor Jesús, el cual tenemos su mensaje bien marcado en la Escritura. Después de él tenemos sus seguidores, sus siervos, como lo fue Pablo, el gran apóstol, lo fue Pedro, el siervo de Dios, que estuvo tremendamente usado por nuestro Dios, y muchos otros de los apóstoles. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una clave de los hombres de Dios. Los hombres de Dios no son formados, hermano, y las mujeres de Dios igualmente, por escuchar a un grande predicador necesariamente, sino que son formados por la intimidad que tengan con el Señor y por la palabra de Dios que atesoren en sus corazones y que comiencen a ejercer en su diario caminar, en su diario vivir. Como dijo Santiago, el aprender a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, el tener convicciones firmes y eternas y saber a quién estamos sirviendo, y que la palabra que escuchamos tenga efecto y traiga fruto en nuestra vida, en todo nuestro caminar. Dele palmas al Rey en esta mañana. El Señor quería primeramente preparar a Juan. El Señor le estaba hablando a Juan y le estaba dando revelación. Y en la revelación le estaba diciendo: Juan, hay un trabajo que tienes que hacer. Hay un trabajo para ti, Juan. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que ser un siervo fiel. Tienes que hacer el trabajo que te he encomendado. Tienes que ir y profetizar, es decir, hablar la palabra. Eso es lo que quiere decir la palabra profetizar. Hablar la palabra a muchos pueblos, naciones y lenguas. Tienes que hacer el trabajo que te he encomendado.
de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Tienes un trabajo que hacer, Juan, pero antes de que puedas hacer el trabajo, tienes que nutrir tu vida, nutrir tu alma espiritualmente hablando. Tienes que llenarte de la palabra. Antes de que puedas dar, tienes que aprender a comer. Antes de que puedas llevar un mensaje, tienes que comerte tú el mensaje. Si no aprendes a comerte el mensaje, jamás vas a poder dar un mensaje. Jeremías habló en el capítulo 20 diciendo: Señor, yo me propuse, Señor, no hablar más de tu palabra, ya no hablar en tu nombre. Yo me propuse, Señor, detenerme, y dije: hasta aquí, Señor, porque entre más hablo, me critican, se burlan de mí, me meto en problemas y cada afrenta viene contra mi vida. Por eso, Señor, yo ya no hablo más en tu nombre. Hasta aquí, ya no hablo más tu palabra. Pero dice Jeremías: Señor, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, porque traté de pelear contra ti, pero había un fuego que ardía en mis huesos, y ese fuego me quemaba, ese fuego consumía mi ser. No pude callar, tuve que gritar tu palabra. Me venciste, Señor, aunque yo no quería. Señor, me provocaste adentro y tuve que hacer lo que me enseñabas. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios no tiene ánimo para servir a Dios? ¿Sabe por qué no tenemos sentir de predicar la palabra, de evangelizar a las almas, de llevar el mensaje a las vidas? ¿Sabe por qué no tenemos visión? Porque no hemos comido la palabra de Dios, porque no nos hemos nutrido. Cuando uno se alimenta y come en verdad la palabra, no tiene que estar pensando: iré a evangelizar, iré a hacer esto, testificaré. No, hermano, es un fuego que no soporta. Tiene que gritar lo que trae, porque trae fuego en el corazón. Ha comido la palabra, y el Señor dice que no es mi palabra como fuego que arde en el corazón, que inquieta, que incomoda, que te desespera por hacer algo para el Señor. Mientras no aprendamos a comer la palabra, vamos a estar, hermano, claudicando en nuestro servicio a Dios. Pero cuando comemos la palabra, no es uno, es la palabra que lo impulsa a una ira donde no quiere ir, a un hacer lo que no quiere humanamente hablando hacer. Porque le digo, como Jeremías, es un fuego que arde allá adentro. Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio del Señor, porque me es impuesta necesidad. Estoy desesperado por hacerlo. No me deje en paz el Señor. Traigo algo que me quema allá adentro. Tengo que soltarlo, tengo que darlo, tengo que sacarlo de acá adentro. Eso solamente se siente cuando aprende a comer uno y a nutrirse con la palabra de Dios. Si no lo sentimos, es porque no hemos aprendido a comer. Es porque no nos hemos aprendido a nutrir espiritualmente. Es importante que comprendamos la importancia del alimento espiritual, del aprender a comer la palabra de Dios. Es importante que aprendamos a nutrir nuestras vidas. El Señor le dijo a Juan: Juan, hay una encomienda para ti, pero antes de que puedas cumplir el mandato, tienes que alimentarte. Tienes que comer la palabra de Dios. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tu vientre tiene que ser saturado, tiene que ser lleno, tiene que ser completamente inundado por la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23 verso 29 dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Es decir, dentro de lo que es la escritura, dentro de lo que es la palabra, hay dos cosas: está la letra y está el espíritu. El apóstol dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra solamente llena la cabeza de conocimiento, pero el espíritu hace que cobre vida la palabra de Dios, hace que en ti se provoque un volcán que quiere explotar, que está en erupción constante, porque estás, hermano, invadido por la palabra de Dios. Dale palmas al Rey.
Escuche bien lo que le voy a decir. Muchos hermanos se han acostumbrado a que les den de comer en la boca y no saben comer ellos. Se han acostumbrado a vivir por lo que el predicador predica, por lo que Dios le da al predicador, y gloria a Dios por ello. Qué bueno que se alimente por lo que Dios le da a un predicador, pero no es suficiente con eso. Yo no puedo depender de un predicador, por bueno que sea o por cercano a él que esté. Yo tengo que tener mi comunión con Dios. Yo tengo que saber nutrirme del Señor directamente. Si hay predicador bueno y si no tengo a mi predicador celestial que está hablándome a cada momento, que está enseñándome, que me dirige, que me habla, tengo que saber alimentarme directamente de mi Señor. Hay mucho pueblo de Dios que no lee la Biblia, y si la lee superficialmente. No ha buscado nutrirse directamente de Dios. Ha aprendido, le digo una vez más, a que le den solamente de comer. Y cuando por alguna razón se aleja o se va para su país o cierta cosa pasa, se está muriendo de hambre porque aunque tiene la Biblia no sabe comer, no sabe extraer el alimento, no sabe sacar el trigo, no sabe sacar la esencia, no sabe escuchar la voz por medio de la palabra de Dios. Y ya es tiempo de que como pueblo de Dios nos conectemos y no dependamos del hombre, que dependamos del Dios de los cielos. Él sigue hablando, Él sigue glorificándose, no solamente con los predicadores. Tú eres igual que un predicador. Como le habla Dios al predicador, le habla al miembro más pequeño, al miembro con menos tiempo o con menos conocimiento. Dios no hace excepción de personas. Elí era el gran predicador, el gran siervo, el gran sacerdote, y ya no escuchaba la voz de Dios. Y Samuel era un niño que había crecido en el templo, que no tenía entendimiento, pero en esa edad Dios le habló. Dios le habló y Samuel dijo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No entiendo tu voz, pero heme aquí, Señor. No comprendo tus propósitos, pero heme aquí, Señor. No estoy preparado, pero heme aquí, Señor. No sé qué hacer ni cómo servirte, pero heme aquí, Señor. Mi corazón está dispuesto a sentir de agradarte, Señor. Si de algo te sirvo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y habló y levantó poderosamente al profeta Samuel. ¿Qué es comer la palabra de Dios? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es comer la palabra de Dios? ¿Cómo sé yo si estoy comiendo la palabra de Dios o no? Por lo mucho que leo. Yo puedo leer un capítulo, 2, 3, 5, 10 capítulos en una noche de la Biblia y no comer nada de lo que leí. Puedo leer toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no comer nada, quedarme con mi vientre vacío espiritualmente hablando. Y uno sabe, y uno siente cuando leyó y está durmiéndose leyendo y ya no sabe ni lo que va leyendo. Y termina de leer y ¿qué entendió? ¿Qué recibió? ¿Qué comió? Pues no sabe. No se llenó su vientre de la palabra de Dios. No fue saciado. Le digo, muchos escuchamos la palabra de Dios, pero no todos la comemos. No todos la comemos. Venga conmigo a Lucas. Venga conmigo a Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. El propósito de Dios es que dependamos de Él. No estoy diciendo que no es bueno recibir bendición por medio de otra persona. No, si es bueno, de un predicador o de quien sea, es bueno, claro, para eso Dios lo ha puesto. Pero es importante que más allá de ello, nosotros aprendamos a estar conectados con el Señor. Aprendamos a extraer el pan. Aprendamos a convertir el pasto en leche. ¿Sí entiende lo que le digo? La vaquita va y comienza a comer y comer y comer y come todo el día en el campo, y usted ve que va y come y come y come y come, y después de que come y come, ya en la noche va y se tira por ahí, se pone a descansar, a reposar, y la ve que está remoliendo, sacando todo aquello que ha comido y remoliéndolo, repasándolo. Y cuando usted se levanta en la mañana, ve a aquella vaca que tiene mucha leche para dar, ¿verdad?
produjo mucha leche porque comió mucho pasto. Y el pasto que comió supo digerirlo, supo procesarlo, supo transformarlo en la leche que sería el producto de lo que había comido. Así nosotros, no es solamente leer, no es solamente comer, es venir y tomar la palabra, escuchar la palabra y dejar que entre a lo más profundo del corazón. Y usted tiene que andar allá con la palabra, remoliéndola hasta que Dios le hable y le diga directamente: hijo, esto es lo que hablo para ti. Hijo, esto es lo que tengo para ti. Hijo, este es mi propósito para ti. En medio de la meditación se va a encender el fuego del Espíritu. En medio de estar procesando la palabra va a haber efecto. Pero muchos salimos de este lugar y no nos acordamos ni de qué habló el predicador. Sabemos que habló de algo y gritamos mucho y aplaudimos mucho, pero ¿qué tanto nos llevamos? ¿Qué tanto nos llevamos acá adentro de lo que escuchamos en cada mensaje? Amén. Lucas capítulo 15, verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este principio de fundamento se manifiesta y se cumple en diferentes formas, en diferentes áreas. Se cumple en el pecador que viene a Cristo. Se cumple igualmente en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Se cumple en lo que andamos buscando. Cada uno de los que estamos acá necesitamos algo de Dios y buscamos algo de Dios. Buscamos dirección de Dios, buscamos aprobación de Dios, buscamos respaldo de Dios, buscamos tantas cosas de parte de Dios. Y en esta palabra encontramos todo lo que necesitamos. En esta palabra está todo lo que necesitamos. Si usted me habla de sus finanzas, aquí está la respuesta para sus finanzas. Si usted me habla de su matrimonio, aquí está la respuesta para su matrimonio. Si usted me habla de sus hijos, de su familia, aquí está la respuesta. De lo que usted me hable, aquí va a encontrar la respuesta, la solución de lo que Dios tiene para usted, de lo que Dios quiere hacer en usted. Pero le digo una vez más, no basta con escuchar, no basta con leer, hay que comer la palabra. ¿Cuál es la diferencia de leer, de escuchar, a comer la palabra? Cuando uno come la palabra, hermano, vea lo que sucedió con esta mujer. Esta mujer tenía 10 dracmas y perdió una, y comenzó a buscarla. Barrió la casa, encendió la lámpara y comenzó a buscar aquella dracma. Y cuando la encontró, dice que vino y les dijo gozosa a todos sus vecinos y amigos: gócense conmigo, porque había perdido una dracma, una moneda, un talento, algo especial que necesitaba. Lo había perdido y ahora lo he encontrado. ¿De quién era la moneda? ¿De ella o de los vecinos? De ella. ¿Quién iba a recibir el beneficio, los vecinos o ella? Ella era la que tenía la posesión de aquello. Ella era la que había recibido aquello. Entonces, cuando uno como predicador viene y se para en el púlpito, uno ha estado buscando: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para tu pueblo? Y el Señor comienza a hablarle a uno, y uno comienza a encontrar cosas preciosas, revelaciones de la palabra, cosas hermosas que el Señor le da, y uno viene a compartir con el pueblo: esto es lo que estaba perdido y lo he encontrado. Lo he encontrado. Y mucho pueblo se goza y dice: ah, gloria a Dios, qué bendición, qué revelación, o qué esto, qué lo otro. Pero hermano, el que se lleva la bendición es el que encuentra aquello. Es el que se adueña de aquello, es el que posee aquello. Los vecinos solamente se gozan porque la mujer encontró la dracma perdida. Y es lo que pasa muchas veces en la iglesia. El predicador recibe algo, se goza, y el pueblo también se goza por lo que está escuchando, pero no se está quedando con aquello, no se está adueñando, no se está apropiando. Una de las reacciones, hermano, cuando uno encuentra
una bendición de Dios cuando uno come la palabra de Dios. El comer la palabra de Dios significa encontrar la revelación de la palabra. La revelación de la palabra es lo que nutre, es lo que fortalece, es lo que te levanta el ánimo, es lo que produce fe en nosotros. La Biblia dice así, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿por qué tanta palabra escuchamos si la fe no crece? Porque la palabra que se utiliza en ese pasaje en Romanos 10:17, cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra que se utiliza ahí para hablar de la palabra de Dios es el rema de Dios, lo que significa no solamente leer algo, sino una palabra dirigida de Dios hacia el corazón del hombre, una palabra expresada de Dios hacia nosotros directamente. En el griego hay dos palabras que identifican lo que es la palabra de Dios. Una es la palabra que se utiliza como logos, que quiere decir la palabra escrita, la palabra leída, y la otra es el rema, que es la palabra enviada. Cuando Pedro estaba en la barca y el Señor, hermanos, dice que iba caminando por el mar, de repente el Señor comenzó a decirles: no teman, no soy un fantasma. Y Pedro, estando en la barca, dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. El Señor le dijo: ven. La palabra de Dios estaba en acción. Dios se dirigía a Pedro hablándole directamente, le daba la orden para que caminara. Necesitamos aprender a extraer lo que Dios nos habla, la revelación para nuestro espíritu, para nuestra vida. No solamente conformarnos con leer la palabra, sino es importante que cuando usted lea la palabra, abra su corazón y le diga: Señor, necesito que me hables, necesito que me enseñes. Y yo no quiero leer por leer, ni conocer nada más. Yo necesito que me des una palabra, que me enseñes algo que tienes para mí, que cumplas tus propósitos en mí por medio de tu palabra. Quiero comer tu palabra, Señor. Quiero alimentar mi vientre. No quiero alimentar mi entendimiento ni mi pensamiento. Quiero alimentar mi corazón, mi espíritu, lo íntimo de mi ser. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? ¿Cuál es la reacción cuando uno come la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Le dijo: toma, come el libro, y cuando lo comas te va a ser dulce en tus labios, dulce como la miel, pero cuando lo digieras te va a amargar el vientre como el ajenjo. Dos cosas completamente contrarias: endulzar como la miel y amargar como el ajenjo. Vamos a entender lo que significa eso en esta mañana. Vamos a comenzar con el comer. Cuando lo comas, dice el ángel a Juan, vas a sentir que es tan dulce como la miel. La miel es la expresión humana quizás más fuerte que se puede utilizar para hablar de algo dulce, delicioso, dulce, natural, rico. Entonces dice: cuando tú comas la palabra, la vas a sentir tan dulce, va a producir un gozo tan especial. Y créame, hermano, que cuando la palabra es revelada a nuestra vida, que cuando Dios le habla al corazón a uno, le produce un gozo especial. Le dan ganas a uno de gritar, de salir y decirle al mundo: Dios me habló, el Señor me dijo, el Señor me habló al corazón, entendí la palabra. Y comienza uno a gozarse tremendamente. Si no hay gozo, no estás comiendo. La palabra produce gozo, un gozo inefable. Es un sabor dulce como la miel. Cuando le entiendes y recibes la revelación, se te abren los ojos grandes y te ríes y dices: Señor, qué tremendo, cómo hablas, es tan dulce tu palabra, es tan deliciosa entenderla, captarla con el espíritu, asimilarla a lo que tú tienes para mí, Señor. Eso es comenzar a comer la palabra de Dios. Y nos conformamos con escuchar. Y le digo, por eso no produce fe la palabra en nosotros, porque solamente escuchamos con el oído y no con el espíritu. Por eso el Señor habló a las iglesias de Apocalipsis diciéndoles, siempre termina cada iglesia que le habla a las 7 iglesias, termina con esta frase: el que tiene oídos para oír,
Oiga lo que dice el Espíritu. ¿Acaso no tenían todos oídos? Todos oían. ¿Pero a qué se refería? El que pueda captar con el Espíritu, el que pueda pasar lo superficial y entender con el corazón lo que estoy diciendo, al que se le pueda revelar lo que estoy hablando, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Por eso le digo, es necesario de que a cada momento podamos estar en este lugar despiertos espiritualmente, como receptores espirituales que están siempre esperando la señal. Dios siempre habla, hermanos. Dios siempre habla. Uno es el que no escucha. Por eso es que no atendemos la voz de Dios. Pero la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como diciendo, no es si Dios habla o no habla. No nos preguntemos, Señor, ¿por qué no me hablas? No, no es que no hable Dios, es que nuestra frecuencia espiritual no anda sintonizada con el Espíritu, y por eso no captamos la onda del Espíritu, la señal del Espíritu, y creemos que Dios no habla. Pero Dios está hablando las 24 horas al día, los 365 días del año. El Señor está hablando. Por eso dice: el que pueda oír, oiga, entienda atentamente lo que estoy hablando. Enfoque su oído espiritual, afine su oído. No el terrenal, el espiritual. Es decir, a cada momento que estemos en un servicio: Señor, ¿qué tienes? Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a dar, Señor? Esté esperando que Dios va a hablar. A mí me impacta una expresión que usa la palabra de Samuel. Dice que Samuel no dejó caer ninguna de las palabras del Señor a tierra. Dios hablaba y Samuel estaba: es para mí, Señor, eso lo necesitaba yo. Y Dios hablaba de vuelta y ahí estaba Samuel: esa es para mí. Y todo lo que Dios le hablaba, Samuel lo recibía. No dejaba que cayera ninguna palabra. No ignoraba nada de lo que Dios decía. Es lo que necesitamos, estar en este lugar. Señor, háblame. Señor, enséñame. Desde que vengo entrando, Señor, yo sé que vas a tratar conmigo. Enséñame a discernir lo que me vas a mostrar, lo que me vas a enseñar. Quiero salir lleno, Señor, regocijándome por tu poder, por tu palabra, porque me he nutrido espiritualmente. Dele palmas al Rey. Estamos comprendiendo. Esta mujer encontró algo perdido y todos se gozaron por lo que ella encontró, pero ella fue la que se quedó con la bendición grande. Por eso le digo, es necesario que aprendamos a buscar y no solamente gozarnos por lo que recibió el hermanito o la hermanita. Llega un hermano a compartir algo que el Señor hizo. Oh, gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Sí, gloria a Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué está haciendo el Señor en nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor en mí? Yo me gozo por lo que el Señor hace en mis hermanos, pero yo digo: Señor, ¿qué pasa? Me gozo por lo que haces en tu hijo. Me gozo como usas a tu siervo. Pero yo me preocupo, Señor. Yo no voy a quedar gozándome diciendo: gloria a Dios como lo usa, Señor. Yo sé que tú no haces excepción. Si Él ha encontrado, yo también voy a encontrar. Si a Él le has dado, a mí también me vas a dar. Si Él puede recibir, yo también voy a recibir. No me voy a quedar conforme diciendo: gloria a Dios como usa el Señor al hermano. Yo voy a meterme hasta encontrar lo que Él tiene, o más de lo que Él tiene, porque yo sé que mi Dios no tiene medida en bendición. Pero ¿cuántas veces hablamos: oh, gloria a Dios el hermano, oh, la hermana? ¿Y qué de nosotros? Si nos gozamos por lo que ellos reciben, nos gozamos por lo que ellos encuentran, nos gozamos por lo que ellos comen, por lo que Dios hace en sus vidas. Pero ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? Yo no voy a vivir por lo que Dios hace en su vida. Yo no voy a vivir por lo que Dios hace en mi hermano Rafael. No, hermano. Gloria a Dios por cómo lo usa el Señor a él. Pero yo necesito saber lo que Dios tiene para mí. Necesito buscar: Señor, a mí también me vas a dar algo, Señor. A mí también me vas a dar algo. Y no me voy a detener hasta encontrar lo que tú tienes para mí, Señor. Y voy a buscar, y voy a escuchar, y voy a estar atento. Y yo sé, Señor, que tú también vas a hacer algo. Quizás diferente, quizás en otra área, pero yo sé que tienes algo para mi vida. Comprendemos. Comer la palabra de Dios, aprender a comer, no viviendo de que alguien me dé de comer,
no viviendo como recién nacidos. Pablo dijo: quise darles vianda sólida y tuve que darles el biberón todavía porque no sabían comer. Eso les dijo a los corintios: no saben digerir todavía la palabra. Tuve que hablarles como a niños y no como espirituales, porque no digieren la palabra. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo: yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos, y yo soy de... Y cada uno tenía su predicador. Pero nosotros no debemos decir: yo soy de fulano, yo soy de sutano. Yo soy de Cristo, a Él lo sigo, a Él le busco, de Él me alimento, de Él me conecto. Cristo es mi guía, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi esperanza. Él es el que me levanta, el que me alimenta, el que me nutre. Él es mi sustento. ¿Estamos comprendiendo? El Señor tiene palabra, tiene bendición, pero necesitamos aprender a caminar, aprender a alimentarnos. Jeremías capítulo 23, verso 29. En Jeremías capítulo 15, él habla hablando y dice: encontré tus palabras y me las comí, dice Jeremías. Jeremías comía la palabra de Dios. Los siervos del ayer comían la palabra de Dios. Lo primero es aprender a comer. Si no aprendemos a comer, no vamos a progresar. Nuestra fe no va a crecer. Nuestra entrega, nuestra santidad no va a crecer, porque no va a haber fruto. Llega el problema y nos sacude y nos zarandea, y estamos débiles, sin poder resistir la prueba, sin resistir la tentación, sin resistir los problemas, los ataques del diablo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado pero no hemos comido. Hemos escuchado pero no hemos comido. Tenemos conocimiento, pero cuando llega el problema, la prueba, la necesidad, el entendimiento se desvanece, desaparece. Uno quiere buscar: ¿qué hago? Pues no sé ni qué hacer. Por mucho que conozca, por muy predicador que sea o lo que sea, no sabe nada. Y cuando estuvo en la prueba se da cuenta que se siente sin nada, sin recursos. ¿Qué hago? Pero cuando tienes algo que has comido, hay energía de Dios, hay fuerza de Dios para levantar tu ánimo, para decir: no entiendo nada, pero traigo alimento en mi corazón, traigo palabra viva que me promete, traigo palabra que me impulsa, traigo fuerza de Dios, porque he estado comiendo, me he estado nutriendo. No estoy anémico espiritualmente, estoy firme, saludable, fuerte, robusto espiritualmente hablando. ¿Sabía que en este tiempo hay mucha anemia espiritual en el pueblo de Dios? Mucha anemia. Podrá mirar a una persona de una manera y de otra, pero anémica muchas veces, débil. Su rostro no refleja la confianza, la fuerza. Refleja manchas de duda en su cara, manchas de incredulidad, de desconfianza, de temor. Eso es tener anemia espiritual, por no nutrirnos de la palabra. Nos nutrimos de emociones, como el niño que come mucho dulce y le gusta mucho la emoción. Y hay mucho pueblo que vive de emociones constantemente y no ha aprendido a nutrirse internamente. Y un día lo puede mirar temblando y gritando y hablando y dice: ¡qué bendición! ¿Sería bendición o emoción? La prueba lo va a decir. Si fue bendición, va a estar firme, robusto, y se va a burlar de la prueba. Pero si está emocionado, va a llegar la prueba y lo va a tumbar y va a andar que no haya ni qué hacer, porque no va a haber que lo sostenga, que lo levante, que lo mantenga firme sobre sus pies. ¿Comprendemos? ¿Qué dice la palabra? Jeremías 23, 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la letra con el espíritu? ¿Qué tiene que ver el conocimiento con la esencia del espíritu? Nada. Muchos comemos mucha paja, letra, superficial, conocimiento, pero no asimilamos internamente la realidad, la palabra, la esencia, la vida, el trigo sólido, el trigo que te nutre, que te forma, que te hace robusto espiritualmente. La paja es emoción, una vez más.
La paja el fuego la quema, el trigo es sólido. La paja el viento se la lleva, el trigo se queda. La paja la prueba la arrastra, el trigo se queda. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Que no es mi palabra como fuego? ¿Que no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿Que no mi palabra tiene poder para levantarte? ¿Que mi palabra no tiene sabiduría para sacarte adelante? ¿Que mi palabra no tiene esencia para levantarte firme en la prueba? Si la tiene. ¿Y por qué no hay el efecto? Porque quizás no comí la palabra, el trigo. Quizás comí la pajita solamente y el trigo no lo comí, hermano. La esencia se quedó ahí y comí solamente lo de afuera. La palabra, hermano, tiene que uno meterse a ella. Señor, ábreme los ojos, Señor. Quítame el velo, Señor. Quiero comprender, quiero aprender, quiero entender, Señor, lo que tu palabra me dice. Abre mi oído espiritual para oír tu voz. Abre mi ojo, Señor, para entender lo que tiene, lo que me muestras. Enséñame, Padre, para glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Dale palmas al Rey. ¿Con qué nos alimentamos? ¿Con esencia de Dios o con pajita superficial? ¿Con qué nos estamos nutriendo? ¿Con trigo o con paja? ¿Qué hay en el corazón? ¿Emoción que la apaga cualquier prueba? ¿O fuego que nada le estorba ni lo detiene? Lo que hay en nosotros, vamos a mostrarlo, a evidenciarlo en medio de nuestro diario caminar. Y vamos a testificarlo con nuestros hechos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos y realizamos. Amén, hermanos. Venga conmigo, vamos a seguir adelante. Rápidamente, Ezequiel, quiero dar algunas bases. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Lo tenemos. Dice la palabra en el verso 1 en adelante. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Antes de hablar hay que comer, antes de dar hay que recibir. Come este rollo, come lo que hayas. ¿Recuerda a la mujer de Lucas? Ella buscó diligentemente. La voz de Dios no la halla cualquiera, no la halla cualquiera. La voz de Dios no se oye como cualquier cosa. La voz de Dios la tiene que buscar. Tiene que buscar afinar el espíritu, el oído espiritual, estar atento, discerniendo: Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué tienes? Señor, ¿a qué horas me hablas? ¿Ahorita? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿En el mercado? ¿A qué horas? Dios habla cuando uno menos espera. Me estoy bañando y Dios me habla y me quebranta y me hace sentir algo especial. Estoy, hermano, en la calle y de repente Dios habla. Y cuando Dios habla hay que escuchar, porque Él está hablando. Cuando Él habla hay que escuchar. Come la palabra, dice. Come lo que has hallado. Come el rollo que has hallado. Come lo que has buscado y has encontrado. Tienes que buscar, como la mujer de Lucas 15:8, que buscó hasta que encontró. Y cuando encuentres, come el rollo, come la palabra, come la esencia, porque ya buscaste, ya desvainaste, ya quitaste la paja, ya tienes el trigo en tus manos. Ahora cómetelo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra, una vez más, la expresión miel es lo más delicioso que puede haber. Lo más dulce, lo más... ¿qué otra cosa más dulce que la miel? Yo creo que no hay. Tan deliciosa, tan dulce, tan natural. Así es la palabra de Dios. Cuando es revelada, cuando la comienzas a comer, cuando te comienzas a nutrir, te levanta el ánimo. Estarás deprimido, decaído, pero una palabra del Señor te reaviva, te anima, te fortalece. Una sola palabra de Dios hace lo que 1000 palabras de un hermano no pueden hacer. A mí me pueden dar ánimo 1000 hermanos. Hermano, mire, siga adelante, hermano, esto, hermano, lo otro. Y puedo seguir igual de decaído. Pero con una palabra que mi Dios me hable,
con una sola palabra siento una esencia desde la coronilla de mi cabeza hacia las plantas de mis pies. Y cuando ya no miraba esperanza, siento que surge una nueva esperanza. Cuando no había camino, se abre camino. Cuando no había fuerzas, hay una nueva fuerza de Dios, porque nutrí mi vientre con la palabra de Dios. Me fortalecí. Una sola palabra de Dios te va a causar un impacto increíble en tu vida. Te va a dar ánimo que ningún consejo te puede dar. Te va a revelar sabiduría y qué hacer y cómo conducirte en tus problemas, en tus ansiedades, en tus inquietudes, que ningún predicador te puede enseñar. Te va a dar lo que ningún hombre te puede dar: una sola palabra. Por eso es que hay que aprender a comer la palabra, a nutrirnos con la palabra. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Pocos comemos la palabra de Dios. Muchos venimos, muchos escuchamos, muchos conocemos, pero pocos comemos la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar lo que es digerir la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios es lo más rico y lo más delicioso. Digerirla es lo más horrible, es lo más amargo, es lo que duele más, es lo que se siente más. La comerás y será dulce. Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Te será dulce en tu boca como la miel, pero te será amargo como el ajenjo en tu vientre cuando lo digieras. Una cosa es comer y otra cosa es digerir. Pocos sabemos comer, y de los pocos que sabemos comer, pocos, todavía mucho más pocos somos o son los que saben digerir la palabra de Dios. Si difícil es comer la palabra, mucho más difícil es digerir la palabra. Y cuando se come la palabra y no se digiere, es peor que si no se hubiera comido. ¿Por qué? Porque si usted va y se come un pollo bien delicioso y no digiere su vientre ese pollo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se enferma. Se enferma. Se enferma porque no digirió aquello. Se enferma porque quedó en su vientre, y mejor hubiera sido que no hubiera comido nada, que haya comido algo y no haya digerido su vientre lo que comió. ¡Qué tremendo! Es tan importante digerir la palabra de Dios. Es tan importante aprender a digerir la palabra de Dios. No solamente a comer, sino más que comer, a digerir la palabra de Dios. Le digo, si uno no aprende a digerir, va a estar enfermo. En Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor, usted se da cuenta que él habla y dice que el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen porque han comido indignamente, es decir, han comido sin digerir la palabra de Dios. Y cuando habla de la cena del Señor, no solamente está hablando del vasito de uva y del panecito de pan sin levadura que comemos acá. No, lo principal no es el símbolo, es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Ese panecito que simboliza el cuerpo de Cristo simboliza la palabra de Dios. Esa es la realidad. Lo que más debemos de tener cuidado de comer indignamente no es un pedazo de pan ni un vaso de jugo como lo hacemos acá, sino más que eso. Lo que tenemos que tener cuidado en no comer indignamente es la palabra que cada día escuchas, es el vino del Espíritu que cada día bebes. Esa es la esencia, la realidad. Eso es lo que trae juicio, condenación, y puede causar que muchos duerman, estén enfermos y hasta mueran espiritualmente. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que tiene un temor a tomar la cena del Señor, hablando de la copita de uva y del panecito, un temor, pero no tiene temor a no guardar la palabra del Señor y a tomar indignamente la bendición que Dios le da, y está confundida. Lo que trae juicio no es el panecito ni la copita de uva.
Lo que trae juicio es el tomar indignamente esta palabra, el tomar indignamente la bendición que recibes del Espíritu cada día. Esa es la verdadera cena, ese es el verdadero pan, eso es lo real. Lo demás es simbolismo, pero la realidad es la palabra, es el Espíritu, es el vino del Espíritu, lo que te va a levantar o lo que te puede condenar, hermano. ¿Comprendemos? Qué tremendo. Digerir la palabra. ¿Qué es digerir? En Corintios estaban gozosos. Era la iglesia que más dones tenía. Hablaba en lenguas, profetizaba, tenía palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de sabiduría, tenía revelación, comía la palabra. Esa iglesia sabía lo que era comer la palabra de Dios. Pero estaban enfermos más que ninguna otra iglesia, porque no habían sabido discernir, digerir la palabra. Tenían un fornicario en la iglesia como si nada, y estaban contentos y complacidos. Ahí está la primera forma: tomar en poco la palabra, estar en pecado y como si nada. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. No sabes lo que estás haciendo, es juicio que estás comiendo y bebiendo. Que Cristo vive y están así, es juicio lo que estás haciendo, porque hay pecado. Cuando hay pecado en tu vida y en mi vida, y en vez de quebrantarte y doblegarte y caer de rodillas gritando al Señor por misericordia, estás quitado de la pena alabando a Dios, es juicio lo que estás bebiendo y no bendición. Pensarás que es bendición, pero es juicio lo que estás comiendo. Amargo como el ajenjo. Cuando se come la palabra y se digiere la palabra, no solamente se goza uno. Lo primero es que llega el gozo, es decir, la comiste, hubo revelación, hubo bendición. Qué precioso lo que Dios me habló. Pero lo tremendo es cuando la digieres, lo dulce se transforma en amargo. No hay otra cosa más amarga que el ajenjo. Por eso habla del ajenjo. Será amargo, te dolerá, será algo terrible. Porque cuando uno entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios, por cada palabra que Dios le habla, por cada bendición que recibe, uno comienza a preocuparse y comienza a caer como Isaías. Isaías en el capítulo 6, Dios se le manifestó, miró la gloria de Dios y primero saltó de gozo, gloria a Dios, pero después cayó de rodillas diciendo: qué terrible, Señor, soy muerto, voy a morir, Señor, porque soy hombre de labios inmundos y habito en gente impura y mis ojos han visto al Dios de los ejércitos, voy a morir. Un temor terrible que cayó sobre él por haber contemplado la gloria de Dios. La responsabilidad que sintió, eso es comenzar a digerir la palabra de Dios. No solamente saltar de gozo y gloria a Dios, qué bendición, sino discernir. Pedro, cuando estaba a la orilla del mar, y dice que el Señor le dijo: echa tus redes y vas a pescar. Pero dijo: pues no hemos pescado, pero en tu palabra la voy a echar. Echó las redes, sacó una grande cantidad de peces. Lo primero, un regocijo, una bendición, la mano de Dios, la palabra de Dios. Comí la palabra, comí lo que el Señor me dijo. El Señor dijo: echa la red, y la eché, obedecí, comí la palabra que el Señor me habló, la creí. Pero después de que la comió y después de que miró el milagro, Pedro cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor. ¿Pero por qué, Pedro? Porque soy hombre pecador, Señor. No vaya a caer muerto delante de ti, Señor. Apártate de mí, Señor. Quítate de mí, porque eres muy santo para estar cerca de mí. Porque comprendió la responsabilidad. No solamente comió y dijo: gloria a Dios, el milagro, sino entendió el compromiso, la esencia. Digerió lo que Dios le habló, lo que Dios hizo. Pudo discernirlo, pudo entenderlo. Hermano, por cada bendición, por cada palabra que Dios te da, hay un compromiso de responder hacia Él. Pero la mayoría de nosotros, cuando logramos comer la palabra, nos quedamos con el gozo y nos hace daño, porque no respondemos y no damos fruto después de que Dios nos ha hablado. No hay otra cosa peor que alguien pueda decir: el Señor me habló, el Señor me habló, y viva como que nunca le habló. El Señor me dijo, me dirigió, y no responda a lo que Dios le habló. Hubiese sido mejor que Dios no le haya hablado, a que Dios le hable y no responda como debe. Venga conmigo rápidamente. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra. Primera de Reyes. Comiste algo y el vientre comienza a trabajarlo,
y comienza a repartir esencia, energía, lo que necesita tu cuerpo en todas las áreas. Cuando viene la verdadera bendición, la verdadera presencia de Dios, el fruto de Dios es cuando uno digiere lo que ha comido. Y cuando digieres, no se siente bonito, no sabe como miel, sabe amargo como ajenjo. Es un compromiso terrible delante de Dios. Es un temor al Señor, de decir: Señor, me has hablado, he entendido, ahora soy responsable, Señor. Ahora tengo un compromiso. Antes era ignorante, pero entre más recibo, Señor, más comprometido me siento contigo. Entre más recibo, siento una carga sobre mis hombros. Siento algo que llevo, no una carga negativa, sino un compromiso contigo. ¿Cómo no voy a responder si me has tocado? ¿Cómo no voy a responder si me has bendecido? ¿Cómo voy a ignorar lo que me has hablado, Señor? Ahora tengo un compromiso más grande. Ahora siento una carga más pesada, ya no por el pecado ni por el mundo, ahora por mi Señor, por lo que Dios me ha hablado, porque ya me dirigió su palabra, ya me echó la mirada, ya hay un compromiso para con Él. Vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: vete, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo andaba labrando, andaba ocupado en sus cosas personales, pero el Señor le dijo a Elías: Elías, ve y tírale el manto a Eliseo. Elías pasó por donde estaba Eliseo y agarró el manto y lo aventó y siguió caminando. Eliseo sintió el impacto de la bendición, sintió la bendición que lo tocaba, sintió al Señor que lo llamaba. Y corrió de repente a Elías y cayó de rodillas delante de Elías: permíteme que vaya a besar a mi padre y a mi madre, y entonces te serviré. Y Elías le dice: ¿y tú qué tienes? Yo que te he dicho, yo que te he mandado, ¿por qué me dices eso? ¿Cuándo te he dirigido una palabra? Yo no te he hecho nada. Oh, si tú no me has hecho nada, Elías, pero he sentido que Dios me ha tocado. Dios me ha hablado, Elías. ¿Qué te ha dicho? Que voy a ser tu siervo, que te voy a servir, que voy a caminar en pos de ti. Bueno, pues si él te ha dicho eso, pues a mí qué, arréglate con él. ¿Para qué me pides permiso a mí? Yo no te he llamado. Si te llama él, arréglate con él. Eliseo sintió la carga. No solamente dijo: ah, gloria a Dios, Elías me avienta su manto, lo voy a tener colgado como una reliquia, como algo muy especial, el manto del profeta. No, él sintió un peso. Dios me ha hablado, tengo un compromiso con mi Señor, tengo que ir en pos de él y servirle. Y Elías le dijo: Eliseo, conmigo no vengas a decirme nada. Yo no te he dicho nada, no te he hecho nada, no te he llamado. Si Dios te ha llamado, responde a lo que él te ha dicho. Tú sabrás lo que haces con eso. Dios nos toca y nos bendice. Y el compromiso que tú tienes es con Dios, hermano, de que la palabra que comes, la palabra que Dios te hable, que la lleves en efecto, que no la dejes perdida en tu corazón, que no te goces por lo que Dios te da, sino que sientas el compromiso de la razón por la que Dios te bendice. Si Dios nos bendice, es primeramente porque nos ama, después porque quiere que demos fruto, porque quiere que progresemos, porque quiere que cambiemos, porque quiere que respondamos a su palabra. Dios quiere que digeramos la palabra, y cuando nos quedamos con el solo gozo y no digerimos y no sentimos la carga que sintió Eliseo, comienza a afectarle a uno, comienza a vivir, hermano, como vivía la iglesia de Corintio, con muchas emociones, pero con el pecado en medio de su vida, con el pecado en medio de la congregación,
y sin dar el fruto que tenían que dar, sin digerir la palabra, sin poder recibir el alimento sólido, con pura lechita vivían pasando. Todavía tenían que depender del predicador porque no habían aprendido a crecer espiritualmente. No sentían la responsabilidad, el compromiso de lo que Dios les daba. Ajenjo, hermano, algo amargo. Ajenjo, algo que duele, algo que te amarga cuando lo entiendes. Cuando lo recibes te gozas porque dices qué bendición, pero cuando entiendes lo que has recibido, la dulzura se transforma en amargura. Amargura positiva, amargura que te va a impulsar a servirle a Dios. Una carga, un compromiso para amar más a Dios, para consagrarte más a Él, para serle más fiel, para tener una causa por qué luchar y decir: Señor, cada vez que me tocas me siento más comprometido. Cada vez que me bendices me siento con una responsabilidad más grande delante de ti. Pero tomamos la bendición y soltamos la responsabilidad. Queremos comernos la miel y dejamos el ajenjo, y por eso no crecemos y estamos débiles, enfermos y dormidos, por no comer y digerir la palabra de Dios. Póngase de pie en esta mañana, que el Señor quiere nutrirnos, que el Señor quiere fortalecernos, que el Señor quiere enseñarnos a dar fruto. Mientras no digieras, no vas a recibir la esencia de lo que has comido. Vas a seguir débil, vas a seguir con problemas, vas a seguir turbado, vas a seguir sin esencia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque no has digerido. Digiere para que haya efecto. Digiere para que haya fuerza. Digiere para que haya energía. Digiere para que haya esencia, bendición, para que haya compromiso con Dios, respuesta a lo que Dios te da. Hermano, hermana, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos salido de este lugar diciendo: hubo una palabra que Dios me habló? Yo no te digo que te tienes que comer todo el mensaje, pero en cada predicación hay algo que Dios tiene para ti. Dios te quiere hablar y nutrir en una área o en otra, de una manera o de otra. Y Dios quiere que respondamos. Y Dios quiere que respondamos a su llamado. No te quedes solamente diciendo: me gocé, pero no respondo a lo que Dios me ha enseñado que haga. Recibí bendición, Dios me tocó, pero no hay fruto como resultado de lo que Dios me habló. Es tiempo, hermano, de comer la palabra. Es tiempo de discernir la palabra, de digerirla y de llevar fruto para la gloria de Dios. No sea que en vez de bendición te afecte lo que escuches por no llevarlo a la práctica. No sea que en vez de que crezcas y te fortalezcas, te debilites y te turbes porque no has digerido la palabra. ¿Has comido, hermano? Si no has comido, comienza a comer. Comienza a buscar. Comienza a nutrirte. Si ya comiste, comienza a digerir y a llevar fruto para la gloria de Dios. Habla con el Señor.